Y pues nos quedamos. Ya no está Carlita, pero ayer Carlita nos dio la información. Ayer nos dijo que estábamos en el día 14 de abril. ¿Dónde va? Ajá. Pues buenos días. Hoy es 15 de abril. Es el día número 105. Sí, de 365 de este año 2026. ¿A poco sí? 31 más 28 más 31 más 15. Exacto. Y nos faltan, según nuestras cuentas de ayer, 261 días para el 2027. Y por eso estamos leyendo a Angela Duckworth, que es el grit, el poder de la pasión y la perseverancia. Pues ella afirma que lo más importante para tener éxito y ser feliz no es el talento. Ok, y nos vamos a la página donde nos quedamos, la página 113, y continuamos. Y nos habíamos quedado justo en esta parte. Blanca, buenos días, qué gusto verte por acá. Pues justo, estamos retomando este libro y nos quedamos en esta parte. ¿Hasta qué punto es absurdo aconsejar a los jóvenes intentar hacer lo que aman a toda costa? Es una pregunta. Estamos platicando. ¿En qué momento le tienes que decir? ¿A qué edad le dices, oye, ¿sabes qué? Olvídate de todo. Lo que te guste hacer, hazlo. Si la escuela es parte de, está bien, sigue estudiando. Si no, tú enfócate en lo tuyo. En la última década, los científicos que han estado estudiando el interés llegaron a una respuesta definitiva. Ay, sí. En primer lugar, la investigación revela que nos sentimos mucho más satisfechos cuando trabajamos en algo que coincide con nuestros intereses personales. Es la conclusión de un metaanálisis realizado con la información de casi 100 estudios distintos que incluían colectivamente a adultos en activo de prácticamente cualquier profesión concebible. Por ejemplo, las personas que disfrutan pensando en ideas abstractas no son felices gestionando los detalles de complicados proyectos logísticos. Prefieren resolver problemas matemáticos. Y las que gozan interactuando con la gente no son felices si tienen que trabajar solas frente a un ordenador el día entero. Se sentirán mejor dedicándose a otra cosa. Es importante. Como las ventas o a la docencia. Es más, los que tienen un trabajo que coincide con sus intereses personales son en general más felices toda su vida. Ok, miren, este punto es revelador para mí. Muy. En segundo lugar, cuando el trabajo nos interesa, rendimos más. Es la conclusión de otro metaanálisis de 60 estudios llevado a cabo a lo largo de los últimos 60 años. Los empleados con una ocupación afín a sus intereses personales rinden más, son más serviciales con sus compañeros y conservan el trabajo por más tiempo. Los universitarios que estudian la carrera que les gusta sacan mejores notas y tienden menos a dejarla a medias. Sin duda, es cierto que no te saldrá un trabajo en el que te guste todo lo que hagas.
No es fácil ganarte la vida jugando a Minecraft, por más bueno que seas en este videojuego. Hay mucha gente en el mundo que no se puede permitir el lujo de elegir entre una gran diversidad de trabajos. Nos guste o no, hay limitaciones muy reales en cuanto a la posibilidad que tenemos para ganarnos la vida. Sin embargo, como William James predijo hace un siglo, estos nuevos hallazgos científicos confirman las sabias palabras de apertura de un discurso de graduación. La manera decisiva de prever lo bien que nos irá en cualquier actividad depende del deseo y la pasión, de la intensidad de nuestro interés. Es decir, si usted tiene mucho deseo y mucha pasión y una intensidad de ganas de respirar después de aguantarse la respiración por un minuto, es que eso realmente le interesa. En una encuesta Gallup del 2014, más de 2/3 de adultos afirmaron no implicarse demasiado en el trabajo y una buena parte no se implicaban lo más mínimos involucrar. El panorama es incluso más desolador en el extranjero. Una encuesta Gallup llevada a cabo en 141 países reveló que, salvo Canadá, el resto de los países se dan incluso índices más elevados de trabajadores que no se implican demasiado. Su profesión y que no se involucran lo más mínimo. ¿Cómo? Índices más elevados de trabajadores que no se implican demasiados en su profesión y que no se implican lo más mínimo. Y así no entendía la idea, pero bueno, que no se involucran. En todo el mundo, solo un 13% de adultos afirman implicarse, involucrarse en el trabajo. Por lo visto, a muy poca gente le apasiona su medio de vida. Es difícil reconciliar las simples directrices ofrecidas en las charlas inspiracionales con los niveles epidémicos de indiferencia hacia el trabajo. ¿Por qué tanta gente no consigue dedicarse a lo que le gusta? ¿Es que el éxito laboral de mi padre contradice el argumento de la pasión? ¿Cómo debemos interpretar el hecho de que mi padre acabara amando su profesión? ¿Deberíamos decirle a la gente, haz lo que te ordenan en lugar de haz lo que te apasiona o haz lo que te paga? No lo creo. A decir verdad, Will Shortz y Jeff Bezos me parecen fuentes tremendas de inspiración para dedicarnos a lo que nos apasiona. Si bien es una ingenuidad pensar que nos gustará todo cuanto implica nuestro trabajo, creo que los miles de datos de estos metaanálisis indican, confirmando lo que nuestro sentido común ya nos decía. Aquello que nos interesa cuenta mucho en la vida, cuenta más, cuenta casi todo. A nadie le interesa todo y todos estamos interesados en algo. O sea que es una buena idea intentar trabajar en lo que nos atrae y nos motiva. Tal vez no nos garantice la felicidad y el éxito, pero sin duda nos ayudará a alcanzarlos, además de estar 8 horas al día feliz. Dicho esto, no creo que la mayoría de los jóvenes se les haya de animar a dedicarse a lo que les gustan. La mayoría harían justamente esto, en un abrir y cerrar de ojos, si supieran lo que les gusta. Ese es el punto, que no saben. Ya nos ponemos de acuerdo. Si en alguna ocasión me invitan a dar un discurso de graduación, siempre empiezo con el consejo, haced lo que os apasiona. Y luego intento, durante el tiempo que me queda, cambiar la idea que tienen los jóvenes de cómo esto ocurre en realidad. Cuando empecé a entrevistar a los modelos del GRIT, supuse que todos tendrían historias sobre el momento único en el que de repente descubrieron cuál era su vocación. Me imaginaba que en su vida habría una escena de película en la que pronto lo veían todo con una claridad meridiana.
ambientada por una música de orquesta increciendo para reflejar la trascendencia del momento. En la primera escena de Julie y Julia, una Julia Child más joven de lo que ninguno de nosotros la había visto antes en la televisión, está cenando en un lujoso restaurante francés con Paul, su marido. Julia prueba el lenguado y la meunier exquisitamente dorado, al que el camarero le ha quitado las espinas a la perfección, momentos antes de servirlo. Cubierto ahora en una salsa de mantequilla normanda, limón y perejil, pobre. Julia se siente extasiada. Nunca había probado una comida tan deliciosa. Siempre le había gustado la gastronomía, pero no sabía que existiera un manjar tan exquisito como este. La experiencia me abrió la mente y el alma, observó Julia al cabo de muchos años. Me impactó tanto que se me quedó grabada para siempre. Esta escena de la película era la que yo esperaba de mis modelos del grid. Y creo que también era lo que los jóvenes licenciados, achicharrándose bajo sus togas y bonetes y con el duro borde de la silla plegable clavándoseles en los muslos, se imaginaban cuando uno descubría su pasión en la vida. Un momento en el que, de no saber en qué emplearás tu tiempo en la tierra, pasabas en un y cerrar de ojos a saber con claridad portentosa cuál era tu vocación. Y eso es cierto. Ya, prepa, terminaste, sí, ¿qué vas a estudiar? Esto. Pero en realidad, la mayoría de los modelos de grid que he entrevistado me contaron que pasaron muchos años, no, que pasaron años, no muchos, no inventes metas, explorando intereses diversos y que no fue hasta el cabo de un tiempo cuando se dieron cuenta de que aquel al que acabarían dedicando sus horas de vigilia, y algunos incluso las de sueño, era su verdadera vocación. El nadador Roddy Gaines, por ejemplo, medallista olímpico de oro, me dijo: de niño me encantaban los deportes. Cuando fui al instituto jugué a fútbol americano, béisbol, baloncesto, golf y tenis, en este orden, antes de decantarme por la natación. O sea, no estaba la natación. Fútbol americano, béisbol, baloncesto, golf, tenis. Seguí buscando. Me dije que si iba probando distintos deportes acabaría encontrando alguno que me apasionara. Me quedé con la natación, pero no fue un amor a primera vista. El día que intenté entrar al equipo de natación fui a la biblioteca del instituto para ver en qué consistía el atletismo. Me daba la impresión de que no me admitirían. Me dije que si no me admitían en el equipo de natación, probaría el atletismo. En la adolescencia, el chef Mark Vetri, galardonado con el premio James Beard, una gala que equivale a los Oscar de la gastronomía americana, le gustaba tanto la música como la cocina. Al terminar los estudios se mudó a Los Ángeles. Estudié en un conservatorio durante un año y por la noche trabajaba en restaurantes para ganar dinero. Más tarde entré a una banda, trabajaba por la mañana en los restaurantes para poder tocar por la noche. Me decía, vaya, lo que los restaurantes da dinero y eso me está empezando a gustar. En cambio, con la música me habría muerto de hambre. Y de pronto me salió la oportunidad de irme a Italia y todo cambió. Me cuesta imaginar a mi chef preferido tocando la guitarra en lugar de preparando pasta. Pero cuando le pregunté qué pensaba del camino que no había seguido, repuso: la música y la cocina son mundos muy creativos. Me alegro de haber elegido el de la cocina, pero también podría haber sido músico. No lo sabes. Pero bueno, a ver, el punto es importante, ¿no? O sea, se va descubriendo. Para Julia Childs, el etéreo bocado de lenguado en la Miner que probó fue toda una revelación. Pero su epifanía fue que la cocina francesa clásica era divina y no que se convertiría en chef, autora de libros de cocina y al final
en la mujer que enseñaría al público americano a preparar coco van en sus propias cocinas. De hecho, la autobiografía de Julia revela que aquella memorable cena fue seguida de una sucesión de experiencias que estimularon su interés con respecto a la comida. Una lista incompleta incluiría innumerables comidas deliciosas en restaurantes parisinos, conversaciones y amistades con amables pescaderos, carniceros y vendedores de productos agrícolas en los mercados callejeros de la ciudad. Encuentros con dos enciclopédicos libros de cocina francesa. El primero se lo prestó a su autor francés y el segundo se lo regaló Paul, su solidario marido. Horas de clase de cocina en Le Cordon Bleu, bajo la tutela del gran entusiasta, aunque exigente chef Buñard. Y dos mujeres parisinas conocidas suyas que tuvieron la idea de escribir un libro de cocina para los estadounidenses que no sabían de cocina. Okay. ¿Qué habría ocurrido? Hola José Manuel, hola Roble, Miguel, todos estamos aquí. ¿Qué habría ocurrido si Julia, que el año pasado soñaba con ser una novelista y de niña no le atraía lo más mínimo la cocina, hubiera vuelto a su hogar en California después de probar aquel profético bocado de pescado cocinado a la perfección? ¿Quién sabe? Pero sin duda, en el idilio de Julia con la comida francesa, aquel primer bocado de lenguado fue el primer beso. Cuanto más cocino, más me gusta cocinar, le dijo más tarde a su cuñado. Y pensar que me ha llevado 40 años descubrir mi verdadera pasión, salvo la que siento por mi gato y mi marido. Aunque envidiemos a los que se ganan la vida con lo que les gusta, no deberíamos suponer que empezaron desde un lugar distinto al del resto de los mortales. Lo más probable es que les llevara un tiempo descubrir exactamente qué era lo que querían hacer con su vida. Los oradores de los discursos de graduación tal vez afirmen su vocación. No puedo imaginarme haciendo ninguna otra cosa, pero en realidad en el pasado hubo un tiempo en el que lo hicieron. Hace varios meses leí un post en Reddit titulado Un interés pasajero en todo. No sé a qué dedicar. A pesar de mis 30 y pocos años, no tengo idea de a qué dedicarme. Toda mi vida me han estado diciendo lo inteligente que soy y el gran potencial que tengo. Me interesan tantas cosas que al final no me atrevo a probar nada. Por lo visto, para dedicarte a cualquier profesión necesitas un certificado de profesionalidad o una titulación que exige invertir mucho tiempo en un montón de dinero antes de poder siquiera probar el trabajo, lo cual es una lata. Pues la persona de 30 y tantos años que escribió este post me despierta mucha pasión. Al igual que los estudiantes veinteañeros que vienen a verme para que les aconseje qué pueden dedicarse, mi colega Barry Schwartz ha estado aconsejando a jóvenes adultos angustiados durante mucho más tiempo que yo. Lleva 45 años enseñando psicología en la Universidad de Swarthmore. Barry cree que lo que impide que muchos jóvenes se interesen en serio por una carrera son sus expectativas poco realistas. Es el mismo problema que tienen muchos jóvenes para encontrar pareja, observó. Buscan una persona muy atractiva y lista que sea además amable, empática, considerada y divertida, aunque intentes decirle a un joven de 21 años que no encontrará una pareja que sea la mejor en cualquier aspecto, no te escuchará. Están obsesionados con la perfección. ¿Y qué me dices de Mirna, tu maravillosa mujer? Le pregunté, ella es maravillosa, mucho más que yo, pero ¿es perfecta?
Es la única mujer con la que podría haber llevado una vida feliz. ¿Soy yo el único hombre con el que Mirna podría haber vivido un matrimonio maravilloso? Creo que no. Otro problema relacionado, añadió Barry, es el mito de que enamorarse de una profesión es algo que nos ocurre de improviso. Y dice, solo te das cuenta de las sutilezas y alegrías de muchas cosas después de haberte estado centrando en algo durante una buena temporada, metiéndote hasta las cejas. Al principio parecen poco interesantes y superficiales, hasta que te sumerges en una y al cabo de un tiempo descubres que tiene muchas facetas que no conocías y nunca puedes resolver del todo el problema o comprenderlo por entero, a no ser que persistas en ello. Barry hizo una pausa. A decir verdad, encontrar pareja es la analogía perfecta. Conocer a tu posible pareja, no a tu alma gemela perfecta, sino una prometedora pareja, no es más que el principio. Hay muchas cosas que no sabemos sobre la psicología del interés. Ojalá supiéramos. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas, incluyéndome a mí, dice Ángela, les gusta tanto la cocina mientras que a otras el tema no les interesa en lo más mínimo? ¿Por qué a Mark Vetri le atraen las actividades recreativas y a Rodney Gaines le gustan los deportes? Salvo por la vaga explicación sobre que el interés es, como cualquier otra relacionada con el ser humano, el interés es en parte heredable y en parte fruto de las vivencias, no puedo decir otra cosa. Pero las investigaciones científicas sobre la evolución de los intereses han revelado algunos hallazgos importantes, aunque tengo la impresión de que por desgracia estos factores básicos no suelen comprenderse. Bueno, a ver, vamos a platicar de eso. Llevamos media hora. ¿Qué piensan? ¿Qué pueden decir de este punto que están comentando? Bueno, que está comentando Ángela, de que no se puede saber con certeza cuál es esa cosa a la que te debes dedicar porque esa pasión la vas descubriendo poco a poco. ¿O cómo? Es Lidia, ¿no? A ver, cuéntame. Yo pienso que tiene mucho que ver con lo que las personas están en contacto, porque, eh, perdón, es que esta parte de encontrar lo que te apasiona tiene mucho que ver con emociones. ¿Qué te hace sentir cuando te pones a hacerlo? Y cuando, o sea, te hace sentir bien porque es un interés que te agrada, es algo que va contigo, pero después, para que se vuelva en a lo que quieres dedicar tu vida, creo que tiene que ver con esta parte que decía acerca del propósito, ¿no? Si tiene Ok, un propósito, o sea, como un propósito me refiero como que es bueno para la humanidad, ¿no? Sea que sí, sea para un grupo pequeño o para toda la humanidad. Cuando hay propósito, pues es como, wow, o sea, me puedo dedicar a algo que sé que le va a servir a todo el mundo y que no me pesa hacer porque ya me gustaba, ¿no? Cuando sí, decían de los chicos que juegan Minecraft, ¿no? Pues es que para los que ya les gustaba Minecraft, antes de poder darse cuenta de que podía tener un propósito educativo, por decirlo así, en enfoque o en cosas así, finalmente antes ya les había gustado. Cuando ya pueden encontrar, se pueden dar incluso cursos en el que esté involucrado Minecraft para que los niños entiendan, dar clases por medio de Minecraft, crear modelos químicos o de física, lo que sea por medio de Minecraft, pues fue así la explosión, ¿no? O sea, decir, sí puede tener un propósito. Pienso que ahí se va enlazando lo que está diciendo que es necesario para el gris. Muchas gracias, Teresita. Me encanta que lo pongas en esa parte, ¿no? Y con el ejemplo del Minecraft, sí. Bueno, ¿quién más?
vamos a empezar a hacer un ejercicio. A ver, les pasé por el Zoom. eh, Blanca, por si no tenías la liga del libro en Drive, hay que hacer tu copia. Y también se las pasé por los dos grupos de WhatsApp para que lo tengan. Número uno. Número dos. ¿Quién va a leer ahora? Ya ayer me dijeron que puede ser una muy buena actividad que haya alguien que lea 10 minutos, otro 10 minutos y otro 10 minutos y así. Entonces, es una muy buena oportunidad para empezar con ese ejercicio. Ya tienen el libro ahí a la mano, ya tienen ahí su Zoom prendido, los estoy viendo, yo, Santa Teresita, a sus usuarios. Los que están muy ocupados, pues no. ¿Dónde nos quedamos? Acá. Bueno, vamos a dar el rol de lectura para mañana. La mayoría de la gente ve la pasión como un descubrimiento repentino, como aquel primer bocado de lenguado en la Miner trae consigo a la certeza de los años que pasarás en la cocina, o como cuando te lanzas al agua en tu primera sesión de entrenamiento y sales de la piscina sabiendo que un día serás un medallista olímpico, o descubres al leer El guardián entre el centeno de cabo a rabo que has nacido para ser escritor. El guardián entre el centeno. A ver, el guardián entre el centeno. Ah, no sé. Pero el primer encuentro con aquello que tal vez te acabe llevando a una pasión que nunca se extinguirá es exactamente eso. Una escena abierta de un relato mucho más largo y menos espectacular. Lo que la ciencia le diría a la persona de 30 y pico años que escribió en Reddit el post titulado Un interés pasajero en todo y no sé a qué dedicarme, es la pasión por su trabajo se parece un poco a un descubrimiento seguido de mucho desarrollo y de toda una vida de profundización. Entonces, aquí nos dice, se descubre algo que nos gusta, este el interés, pero le tenemos que poner desarrollo y profundización y nos los va a explicar ahora mismo. En primer lugar, en la infancia aún es demasiado pronto por lo general para saber qué seremos de mayores. Los estudios longitudinales que han hecho un seguimiento a miles de sujetos a lo largo del tiempo han revelado que la mayoría de las personas solo empiezan a sentirse atraídas por intereses vocacionales y a alejarse de otros en la pubertad. Este es sin duda el patrón que he visto en mis entrevistas de investigación y también el que las periodistas Hester Lacy descubrió en sus entrevistas con figuras mega exitosas. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que es muy poco probable que un alumno de séptimo curso, incluso un modelo futuro del GRID, sepa a esa edad con claridad qué es lo que le apasiona en la vida. Y bueno, también dice, un alumno de séptimo está empezando a descubrir lo que le gusta y lo que no le gusta. En segundo lugar, los intereses no se descubren mirando a nuestro interior, sino al interactuar en un mundo exterior.
El proceso de descubrir lo que nos interesa puede ser enrevesado, accidental e ineficiente, porque no es posible prever lo que nos llamará la atención y lo que no lo hará. Tampoco podemos forzarnos a que algo nos guste. Como Jeff Bezos observó, uno de los mayores errores que cometemos es obligarnos a que algo nos interese. Si no lo experimentamos personalmente, no sabremos qué es lo que nos gusta o lo que no. Paradójicamente, al principio nos damos cuenta de haber descubierto algo que nos interesa. Es decir, cuando empieza a atraernos, es posible que no lo advirtamos. Siempre que tomamos la emoción del tedio, sabemos cuándo la sentimos, pero al atraernos una nueva actividad o la experiencia, tal vez, y solo tal vez, apenas seamos conscientes de lo que nos está ocurriendo. Significa que al empezar una nueva actividad es prematuro preguntarnos nerviosamente cada varios días si hemos dado con nuestra pasión. En tercer lugar, vamos a ver qué nos dice aquí. En tercer lugar, tras descubrir algo interesante, aparece una etapa más larga, cada vez más proactiva, en la que nuestro interés aumenta. Es de crucial importancia ahí voy. Algo pasó. Creo que me quedé, bueno, aquí. Voy a empezar desde en tercer lugar. En tercer lugar, tras descubrir algo interesante, aparece una etapa más larga, cada vez más proactiva, en la que nuestro interés aumenta. Es de crucial importancia que el nuevo interés vaya seguido de otros encuentros que lo estimulen una y otra vez. Por ejemplo, Mike Hopkins, el astronauta de la NASA, me contó que al mirar lanzamientos espaciales en la televisión cuando iba al instituto, se le despertó el interés por los viajes espaciales, que le duraría hasta el día de hoy. Lo que le enganchó no fue un lanzamiento en particular, sino una serie de lanzamientos que vería a lo largo de sus años. Al cabo de un tiempo, empezó a buscar más información sobre la NASA y una información me fue llevando a otra y a otra y a otra. En el caso del maestro ceramista Warren Mackenzie, primero fue a clases de cerámica al no quedar ya plazas libres en las de pintura. Después descubrió a Potter's Book del gran Bernard Leach y a continuación hizo unas prácticas de un año con el propio Leach. Y por último, nuestros intereses aumentan cuando disponemos de un equipo de personas que nos apoyan, como padres, profesores, entrenadores y compañeros.
¿Por qué son tan importantes los que nos acompañan? En primer lugar, porque nos ofrecen los estímulos y la información necesarios para que algo nos guste cada vez más. Y también, evidentemente, porque su reacción positiva nos hace sentirnos contentos, competentes y seguros. Como ilustra el ejemplo Mark Petrie, pocas cosas tiene que me gusten más que leer sus libros y ensayos de cocina. Pero en cuanto a la etapa de estudiante, solo sacó aprobados. Nunca me esforcé en los estudios, me confesó. Siempre me decía, esta asignatura es un rollo. En cambio, le encantaban las tardes de los domingos que pasaba en la casa de su abuela, siciliana al sur de Filadelfia. Ella cocinaba albóndigas, lasaña, y a mí me gustaba levantarme temprano para echarle una mano. A los 11 años más o menos empecé a querer preparar esa comida en mi casa. Durante su adolescencia, Mark trabajó a tiempo parcial, lavando platos en un restaurante del barrio. Me encantaba hacerlo, trabajaba mucho porque una razón era el dinero que ganaba, pero la otra era la camaradería que reinaba en la cocina. En aquella época me sentía marginado por la sociedad. Era una especie de bicho raro, tartamudeaba. Todos mis compañeros del colegio creían que era raro. Y yo me decía, vaya, aquí lavo platos y mientras lo hago veo a mis compañeros cocinando en equipo y encima me dan de comer. Todo el mundo es amable conmigo y les caigo bien. Bueno, si lees los libros de Mark te sorprenderá ver la cantidad de amigos que ha hecho y los mentores que tiene en el mundo de la cocina. Si hojeas los libros en busca de una foto en la que aparezca solo, te costará encontrar alguna. Bueno, a mí me gustaría hacer un ejercicio, ya que son las 6:41. El ejercicio es, ¿cuál es esa cosa que en algún momento descubrieron, empezaron a investigar, a aprender, a investigar más, a aprender más, que ahorita sepan que es una de sus pasiones? O sea, la suma de el descubrimiento, la investigación, el aprendizaje, y que se dio de forma, pues, no fortuita, porque hubo investigación y operación, pero apareció y de repente nos interesó y de repente investigamos y de repente aprendíamos y de repente buscábamos más investigación y más aprendizaje y lo tienen descubierto como una pasión. Entonces, ¿cómo pueden empezar? Esto lo pueden comentar o lo pueden escribir. Vamos a dar 5 minutos para escribir eso. Yo descubrí, investigué y aprendí sobre esto. ¿Y cómo fue ese recorrido? A ver, es importante hacer el ejercicio. El ejercicio es claro, ¿cómo lo tienen que hacer? ¿Aló? Saluden por ahí, digan sí, Sí, sí aquí espera, seguimos. sí espera. Gracias, Teresita. No, no. A ver, si nadie empieza, yo empiezo rapidito. Eh, Algo que yo descubrí es que hubo un tiempo en el que mi hijo, cuando estaba chico, ingresó a los Scouts y yo había sido Scout de niña y cuando me pidieron que apoyara una sección de niños de 7 a 10 años,
Yo era así de, "No, por favor, niños, no. Pónganme con jóvenes o con adolescentes o así, ¿no?". Pero bueno, me dijeron solo 3 meses, en lo que encontramos a alguien que se haga cargo de la sección. Y pues bueno, estuve ahí con ellos. La verdad es que no me imaginaría que eso me iba a apasionar. Sin embargo, empezarlos a ver, cómo se relacionaban, cómo empezaban a adquirir habilidades y cómo les encantaba ir, pues me empezó a llamar la atención porque yo decía, ¿por qué son tan felices aquí y tan infelices en la escuela? ¿Qué les damos nosotros que la escuela que los tiene diario no les ofrece? Porque nosotros solo los sábados 2 horas o 3 horas. Entonces, pues empecé a ver, ¿no? Que obviamente la escuela siempre los está haciendo sentir inadecuados y siempre los está haciendo sentir que les falta algo. Sí. Y digo, con las honrosas excepciones de maestras que se dan cuenta que la motivación y el reconocimiento pues hace que los niños florezcan, ¿no? Pero en general el sistema educativo está diseñado para castigar el error, para, para que aprendan a obedecer. Entonces, pues empecé a investigar más cómo era la pedagogía, ¿no? De los scouts, me metí a cursos y demás. Y entonces era como de, ay, sería increíble que hubiera una escuela que aplicara todo esto. Y pues como no Ujú. existía, pues bueno, dije, bueno, yo voy a hacer una. Y empezamos con algunos pequeños que eran homeschoolers, como en el 2013 más o menos, 2014. Ok. Y pues ahí fue donde descubrí a lo que me dedicaría aunque no me pagaran. Esa fue la manera. Y sí, efectivamente, como dice el libro, no te imaginas que va a ser por ahí. Simplemente un día dices, no inventes, esto lo haría todos los días de mi vida. Exacto, qué interesante. Muchas gracias por compartirlo, Teresita. Entonces, tu pasión son esos niños. Es correcto. Muy Esos y bien, los que vienen, que todavía no saben que existimos y que van a llegar. súper, muchas gracias, me encanta. ¿Quién más? ¿Quién va? ¿Quién sigue? Ok, vamos a leer este de Miguel Ángel. Dice, cuando empecé a estudiar Derecho me gustó el Derecho Penal, incluso realicé una maestría en Derecho Penal. Tiempo después me atrajo y apasionó el Derecho Constitucional y realicé una especialidad y una segunda maestría en Derecho Constitucional. Esta materia me apasiona y me he dedicado a ella en los últimos años, cursando varios estudios en México y Europa. Eso es lo que me apasiona. Ok, derecho constitucional. Súper. Y si no, o sea, te fuiste a estudiar y otra vez estudiar y estudiar más y más a fondo. Ajá, porque entre más sabes de un tema, más te interesa el tema. Y luego, Es entre, correcto, Mike. Y coincido, ¿no? Como dice el libro, mucha gente como que empieza a hacer algo hasta que encuentras lo que verdaderamente te gusta y te apasiona, ¿no? En mi caso así fue, yo hice una maestría y cursos de derecho penal y de repente me gustó el derecho constitucional y me metí. Tengo una maestría, varias especialidades y pues, es lo que me gusta, es lo que me apasiona, lo que todos los días hago, es más. Entonces su- sí, coincido completamente, ¿eh? Hacer lo que te apasiona es donde encuentras el grit. Es eso. ¿cómo que se está? Como que se me está yendo la señal, pero no sé si estoy activo o todavía no. Ahí estoy. Ok. Comparto rápido, Mike. Buenos días a todos. Buenos días, Blanca. Claro que sí. Pues eso de encontrar la pasión es todo un tema. De verdad que no es sencillo y muchas veces quisiéramos como tener la claridad ya de qué es para ya enfocarme en eso.
pero definitivamente me doy cuenta y ahora lo confirmo con este libro, que cuando te adentras a algún tema o alguna área, pues vas descubriendo y ya te das cuenta si eso te interesa o no. Entonces lo importante sí sería como hacer lo que te llama la atención y ya descubrir si eso a fondo te apasiona o no. En mi caso, siento que tal vez me hace falta descubrir más, con más, o sea, algo que me apasione más todavía, siento, y estoy en esa búsqueda Ok. desde el 2007, desde hace pues ya varios años, con el tema de desarrollo humano, pero de ahí me llamó mucho más la atención, bueno, me llamó del desarrollo humano la parte del liderazgo. Entonces empecé a asistir a eventos, talleres, conferencias, tomar diplomados, cursos y pues un montón de cosas. A partir de ahí para acá no he parado. Y en algún momento, dentro de todos los cursos que he tomado, tomé uno exclusivamente como de valores, más centrado en formación con valores. Y eso me empezó a llamar mucho la atención porque me di cuenta que las personas muchas veces necesitamos como una guía o como algo fácil para poder, ya sea encontrar propósito, hacer las cosas con valores, o sea, por ejemplo, con honestidad, con respeto, pero saber cómo hacerlo, porque solo lo decimos, pero no conocemos realmente el valor. Es lo que yo descubrí, que decimos las palabras, por ejemplo, humildad, ¿qué es humildad? Y pues muchas veces es erróneo ese tema. Entonces empecé yo tomé esos cursos y después yo empecé a compartirlos. Los compartí en mis grupos, en mis equipos. Yo fui directora de Mary Kay por muchos años, entonces los compartí con mis equipos de ventas. Y después en Guerrero tuve la oportunidad de hacerlo como de manera, labor social. Entonces estuve en varias comunidades rurales dando esos talleres y empecé a ver que tenían pues mucho más sentido, la gente te escuchaba y en verdad empezaban a aplicar las cosas y les funcionaba, porque es algo muy sencillo. Las cosas son muy sencillas, solo que muchas veces buscamos como en complicarlas. Entonces, me llamó la atención, me apasionó, de ahí empecé a hacerlo más, vi que en más comunidades, en más ejidos, después me empezaron a buscar para el material y para que yo les fuera a dar el primer curso, o sea, la primera sesión, y hubo muy buenos cambios, entonces eso me llenó mucho el corazón y siento que en parte a mí me apasiona mucho el poder servir a los demás de una forma práctica y el que Sí. haya cambios reales. O sea, que haya cambio, para que haya cambio en una familia, primero tiene que haber cambio en los personajes de la familia, los padres, de ahí los hijos, después la comunidad, después la colonia, y después la ciudad. Así se va haciendo como el programita. Y Sí. creo firmemente, yo sí creo firmemente en que una educación bien ubicada, pero no como al estilo, como decía la compañera, porque sí, efectivamente, la educación normal que tenemos es de cumplimiento, que esa palabra me marcó mucho porque solo cumplo y miento, cumplo y miento. Entonces, pues así no funcionan las cosas, hay que hacerlas de verdad y eso es lo que a mí me ha apasionado y ahora estoy desarrollando un taller en línea digital enfocado a eso, a valores, a desarrollar a las personas por medio de valores. Muchas gracias, Blanca, por compartirlo. Todo el recorrido estuvo muy interesante, desde Mary Kay hasta los valores. Bueno, pues vamos a tomarnos un break de 10 minutos y les dejo musiquita y regreso. Y retomamos en 10 minutos la siguiente lectura.
I've been reading books of old, the legends and the myths.